La electricidad. Presentado por Constanza Liliana Contreras y Juan Andrés Velasco. Curso 804. Introducción. Primero, ¿qué es? Segundo, ¿cómo se genera? Tercero, para tener en cuenta. Cuarto, ¿sabías qué? Quinto, circuito en serie. Sexto, circuito en paralelo. Séptimo, ¿en qué se diferencian? Octavo, operadores eléctricos. Noveno, ¿qué son componentes eléctricos? Décimo, unidades de medida. ¿Qué es? Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. La electricidad es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, transporte, climatización, iluminación y computación. ¿Cómo se genera? Se genera cuando el electrón entra en interacción con los protones y los neutrones generan la electricidad. Pero recuerda, todas las cargas eléctricas que sean iguales se repelan, las cargas diferentes se atraen y las que no tienen carga quedan inmóviles, así como lo demuestra la siguiente imagen. ¿Sabías que en Bogotá la energía se produce gracias a las fuentes hidroeléctricas y la mayoría de esas fuentes se encuentran en el centro de Bogotá? Circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bones o terminales de los dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, interruptores, etc., se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, etc., conectadas coincidan entre sí lo mismo que sus terminales de salida. ¿En qué se diferencian? Los circuitos en paralelo son diferentes de los circuitos en serie en dos formas principales. Los circuitos en paralelo tienen más vías en su sistema de circuito, y las partes de un circuito en paralelo están alineadas de manera diferente de lo que está en un circuito en serie. Operadores eléctricos. Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados que permiten generar, conducir y recibir corriente eléctrica. Estos son algunos de ellos. Componentes eléctricos. Material conductor. Es aquel que conduce por un cuerpo cargado eléctricamente, transmite la electricidad a todos los puntos del material. Su principal característica es que pertenecen a la familia de los metales. Uno de ellos, y el más conductor, es el oro. Material semiconductor. Los semiconductores son sustancias que se comportan como conductores o como aislante, pero tienen una condición, y es que depende del campo eléctrico y la tarea que vaya a cumplir. Material aislante. Tiene la tarea de evitar el contacto entre las partes conductores. Ejemplo: sólidos, cartón prensado, plástico y caucho. Líquidos, como el aceite mineral, y los gases, como el aire y el nitrógeno. Medidas eléctricas. Voltaje. El voltaje es una unidad de medida de la potencia por la que viajan los electrones. La unidad de medida del voltaje son los voltios, lo cual se transmite por la potencia de los electrones. Resistencia. Elemento eléctrico usado en electrónica para oponerse al flujo de los electrones, y la unidad de resistencia se da en ohmios. Corriente. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por una unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del material.